Bienvenidas a Matemáticas y más, el podcast de Easy Math, donde compartimos esas técnicas de estudio, esos tips de organización y todo lo necesario para que tu hijo avance en los estudios y que tú vivas más tranquila porque a él lo ves mejor. ¿Preparada? ¿Sí? Pues empezamos. Vamos ya para el capítulo 17 y hoy quiero hablarte de ese error, el número 1, el error más común con los que nos encontramos con los estudiantes de la aula de Easy Math, con estudiantes cuando estaba en el instituto en España y hablando con muchísimas madres, llegamos a la misma conclusión, ¿sí? Realmente es muy importante asegurarte que tu hijo entiende los conceptos básicos, ¿sí? Antes de avanzar. ¿Qué significa eso? Aquí estamos para hablar de tú a tú, para hacerlo lo más sencillo, ¿sí? Siempre insistimos, pues parece que tanto en los colegios, en los institutos o incluso a veces desde casa, insistimos muchísimo o ponemos muchísimo el foco en los procedimientos, ¿sí? Pues mira, cuando a ti te hacen dividir entre dos cifras tienes que coger dos aquí, pero si este es más grande que este, entonces tienes que bajarlo y entonces después lo restas y entonces después... ¡Wow! ¿Sí? Eso es un procedimiento, vale, estupendo, muy bien. Pero ¿realmente tu hijo entiende el por qué es así? Vamos, en este ejemplo en concreto, vamos a hablar de la división. ¿Tu hijo entiende realmente por qué tiene que coger dos cifras cuando está dividiendo entre dos? ¿Qué es el concepto de la división? ¿De qué va? A ver, ¿de qué va todo esto? ¿Sí? O sea, cuando ponemos el foco en el procedimiento, perdemos ese foco. ¿A qué me refiero? Pues que si simplemente le estamos enseñando o le están enseñando a nuestros hijos en el instituto o en casa, nosotros no hemos prestado la atención de cómo lo estaban haciendo y viene un examen y te piden ayuda y a ti las mates no te molan mucho o no te gusta explicarlas o te cuesta o lo que sea, da igual, si no entendemos el concepto, o sea, es muy complicado de que al final el procedimiento, porque al final el procedimiento sale, el procedimiento viene, es intrínseco de que como entienden el por qué es así, saben hacerlo, ¿vale? Entonces, siempre recomendamos asegurarte de que que tu hijo entiende lo que está haciendo, que tu hijo entiende el para qué significa eso, ¿sí? El memorizar, lamentablemente en matemáticas memorizar no es que te lleve muy lejos. ¿Por qué? Pues porque siempre dicen que los profesores tenemos ese arte, que fíjate, que somos artistas, que en los exámenes ponemos cosas, pues es que no las hemos hecho en clase. Y no es así. O sea, al final lo único que hacemos es que a veces es simplemente cambiar un número, pero como se lo han aprendido de memoria y en vez de un 3, fíjate la tontería, hemos puesto un 1, que tendría que ser más sencillo, pues lo hemos puesto más difícil. Y no es así, es simplemente que el hecho de memorizar, por ejemplo, vamos a volver a la división, el memorizar entre 2 y yo de repente he puesto simplemente dividir entre una cifra que es más sencillo, pues no lo saben hacer, ¿vale? O sea, vamos a facilitarles todo eso. Eso es el típico error que nos encontramos o que yo me encuentro de que no entienden, que no tienen esa base. Siempre hablamos en Easy Math de esa base de las matemáticas, ¿no? La casa de Easy Math se constituye de esos cimientos. ¿Qué son esos cimientos por los que nos aguantan, ¿no? Una casa estará bien soportada y será fuerte, venga lo que venga. Gracias a Dios no tenemos muchos terremotos, pero bueno, venga lo que venga, esos cimientos son fuertes, lo comparamos con la base de las matemáticas. Si entienden y saben los conceptos, saben para qué sirve sumar, restar, multiplicar, dividir, y ya de ahí le metemos fracciones, le metemos porcentajes, le metemos ecuaciones de primer grado, de lo que sea, pero lo básico lo saben, entienden el porqué de lo fundamental, pues sabrán todo el resto cómo funciona. De verdad te lo digo,
que es así de sencillo. Después vamos a complicarlo, evidentemente vendrán complejos, evidentemente vendrán ecuaciones de segundo grado, pero entendiendo el concepto, todo se facilita. ¿Por qué? Porque conseguirán motivarse, conseguirán coger esa confianza, que a veces es esa simple tontería de coger confianza en ellos mismos, de que son capaces de aprender. ¿Sí? Entonces, para eso, en Easy Math nosotros vamos creando retos. El reto de las bases de las matemáticas trata de eso, trata de trabajar desde la base, trabajar desde el entendimiento, trabajar desde el por qué la suma es lo que es, por qué la multiplicación se hace así o qué es la multiplicación o la división. Cosas tan sencillas. En la descripción vas a tener toda la documentación, toda la información para que tú sepas de lo que te estoy hablando y como siempre, te invito a que te unas a la newsletter porque desde ahí es desde donde vamos informando y tienes muchísimas herramientas, vamos dando muchas herramientas y pautas para ayudarte, para que tú ayudes a tu hijo. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda que estamos a un solo clic de distancia y que estamos aquí para apoyarte, ayudarte, facilitarte y darte todas las herramientas para que tú puedas ayudar a tu hijo. Un abrazo gigante, un besazo y que tengas feliz semana.